Álgebra de la nueva cartilla. El tema es teorema de Pitágoras. Recuerden que deben leer primero muy bien la teoría que tienen sobre teorema de Pitágoras ahí en la guía, analizar los dos ejemplos que están explicados en la página 39 antes de entrar a resolver la actividad que tienen al final de la guía. Entonces, el teorema de Pitágoras es una ley matemática que se cumple en todos los como este que tenemos acá. Recuerden que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, antes de entrar a explicar en qué consiste el teorema de Pitágoras, es importante reconocer cuáles son las partes de un triángulo rectángulo. Entonces, en todo triángulo rectángulo es muy importante reconocer el lado más grande. Acá lo tenemos. Ese lado más grande está justo al frente del ángulo de 90. Ahí lo van a encontrar. A ese lado lo llamamos la hipotenusa. Y los otros dos lados, que son más pequeños, que están formando el ángulo de 90, los llamamos los catetos. Entonces acá tenemos el cateto A y acá tenemos el cateto B. Las letras pueden cambiar. Lo importante es que reconozcamos siempre la hipotenusa va a estar al frente del ángulo de 90. Y los otros dos lados más pequeños que forman el ángulo de 90 se llaman catetos. Teniendo eso claro, el teorema de Pitágoras plantea que la hipotenusa de todo triángulo rectángulo elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos, ¿sí? Entonces ese es el teorema de Pitágoras. Resulta que el teorema de Pitágoras nosotros lo podemos utilizar de dos formas. Entonces acá tenemos dos formas en las que podemos usar el teorema de Pitágoras. La primera forma dice la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuándo vamos a utilizar esta fórmula para resolver problemas? Vamos a utilizarla para hallar la hipotenusa cuando conocemos el valor de los dos catetos. Es decir, si yo conozco el valor del cateto B y conozco el valor del cateto A y quiero hallar la hipotenusa, entonces utilizamos esta primera fórmula. Dice, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Y la segunda fórmula es un cateto, en este caso A, pero podría ser B también, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto conocido al cuadrado. ¿Cuándo utilizamos esta segunda fórmula? Esta la utilizamos para hallar un cateto que no conocemos en el triángulo si conocemos la hipotenusa y el otro cateto. Por ejemplo, tenemos un problema y conocemos la hipotenusa, sabemos cuánto vale este lado, que es la hipotenusa, el lado más grande, y sabemos cuánto vale, por ejemplo, A, y queremos hallar el cateto B. Entonces, en ese caso, aplicaríamos esta segunda fórmula. Entonces, teniendo en claro esas dos formas en que se puede presentar y se puede usar el teorema de Pitágoras, vamos a explicar los dos ejemplos de la guía. Recuerden la diferencia entre la primera forma y la segunda es, la primera es para hallar la hipotenusa, conocidos los catetos, y entonces dentro de la raíz va es una suma, muy importante eso. En cambio, la segunda forma es para hallar un cateto cuando conocemos la hipotenusa y otro cateto, y dentro de la raíz irá entonces una resta. Entonces, el ejemplo 1 dice, queremos hallar la hipotenusa de este triángulo rectángulo, vea que la hipotenusa está al frente del ángulo de 90, y en ese triángulo rectángulo conocemos este cateto que mide 5 centímetros y este otro cateto que mide 12 centímetros. Entonces vamos a aplicar la primera fórmula. ¿Por qué la primera fórmula? Porque conocemos los catetos y desconocemos la hipotenusa. Entonces la primera fórmula dice, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Eso es lo que aplicamos acá entonces. La hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de 5 centímetros al cuadrado más 12 centímetros al cuadrado. Después de aplicar la fórmula adecuada al triángulo, vamos a resolver las potencias que están dentro de las raíces. Recuerden que resolver una potencia es, en este caso, 5 elevado a la 2 es multiplicar el 5 dos veces. 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. La unidad también queda elevada al cuadrado. Más 12 elevado al cuadrado es multiplicar 12 dos veces, o sea 12 por 12. Eso nos da
144 centímetros al cuadrado. Luego de resolver las potencias, vamos a realizar la suma que queda dentro de la raíz. En este caso 25 más 144 nos va a dar 169 centímetros cuadrados. Y después de hacer esa suma, pues vamos a utilizar una calculadora y vamos a extraer esta raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 169 nos da 13 centímetros. Al sacar raíz cuadrada, ya las unidades no nos quedan al cuadrado, sino solas, por esos centímetros. O sea que la hipotenusa de este triángulo vale 13 centímetros. Y aquí ya no hay necesidad de colocar el símbolo de la raíz. ¿Por qué? Porque ya extraímos la raíz. La raíz cuadrada de 169 es 13. Ahora vamos a explicar el segundo ejemplo. En el ejemplo 2 nos dan la hipotenusa y nos dan un cateto. Sabemos que esta es la hipotenusa porque está al frente del ángulo de 90. Y nos dan este cateto que vale 6 metros. Queremos hallar este otro cateto B que no lo conocemos. Entonces en este caso vamos a aplicar la segunda fórmula del teorema de Pitágoras, que dice, para hallar un cateto es igual, el cateto que queremos hallar es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces B, que es el cateto que queremos hallar, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa. Colocamos primero siempre la hipotenusa, 8 metros al cuadrado. Siempre primero la hipotenusa menos, recuerden que esa es la diferencia con la fórmula anterior. En la anterior era una suma, la suma de los catetos, acá es la resta de la hipotenusa menos el cateto que conocemos, que es 6 metros al cuadrado. Después de aplicar la fórmula, resolvemos las potencias. Recuerde que 8 al cuadrado es 8 por 8, 64 metros cuadrados. No cometer el error que se comete a veces al resolver potencias, que multiplican la base por el exponente. 8 por 2, 16. No, ese es un error muy común, no lo cometan. Es 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Y 6 al cuadrado, 6 por 6, 36 metros cuadrados. Entonces finalmente hacemos la resta entre estos dos, 64 menos 36, y nos da 28 metros cuadrados. Después de hacer la resta, utilizamos una calculadora y extraemos la raíz de 28. Esa raíz no nos da exacta, nos va a dar 5,29, nos da un número decimal, 5,29 metros. Acabamos de hallar entonces el cateto que faltaba en ese triángulo. Como resolví yo el primer ejemplo, que también lo tienen en la guía, así van a resolver los 4 triángulos del primer ejercicio. Y como resolví el segundo ejemplo, van a resolver los 4 triángulos del segundo ejercicio.